Buenos días, hermanos. ¿Está con micrófono? Sí, se escucha bien, ¿no? Parece un poco bajo el volumen, ¿no? Bien, vamos ahora a tratar un tema bastante aleccionador. Antes quisiera mencionar dos ejemplos que pueden ayudarnos a comprender el episodio que vamos a ver hoy. En Roma hay una grandiosa catedral llamada San Pedro. Yo creo que conocéis muchos de vosotros a qué me estoy refiriendo, ¿no? Esa enorme construcción del siglo XVI, donde está el baldaquino de Bernini, ¿no? Las fabulosas esculturas de Miguel Ángel, ese fastuoso, enorme y alto con una cúpula bastante imponente. Toda esa grandiosidad costó dinero, ¿no? ¿No es cierto? De alguna manera, la Iglesia tuvo que conseguir fondos para construir tamaña obra tan magnificente. ¿De dónde sacó el dinero? Pues ellos hicieron algo terrible. Mercadearon la gracia de Dios. Mercadearon el perdón de Cristo y en cierta manera también mercadearon la sangre de Cristo. La idea que se les ocurrió fue el tema de las indulgencias. Era un papel con la firma del Papa en el cual se vendía el perdón de Dios. Por un monto de dinero podías obtener el perdón de tus pecados. Y si querías una indulgencia plenaria, podías ser perdonado con una suma mayor, por supuesto, por tus pecados pasados, presentes y futuros. O sea, te despreocupabas del asunto porque ya tenías, pues, perdón para rato. Esto indignó a un fraile alemán, Lutero, que protestó contra este sistema que era totalmente antibíblico y publicó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, para combatir esto. La Iglesia obviamente quería cargárselo, pero felizmente por la protección de unos príncipes alemanes esto no logró su cometido, no llegó a ser eliminado como ya otros que le precedieron fueron eliminados. Algunos quemados, algunos murieron antes de que los ejecutaran, pero a Lutero seguramente lo iban a eliminar. Pero vemos pues que allí había un mercadeo. Por lo menos un hombre se indignó y por lo menos un hombre tuvo la valentía, con sus defectos que tiene Lutero, pero tuvo la valentía y el coraje de enfrentar una gran injuria contra la gracia de Dios. Hubo una indignación y al final llevó a todo un proceso que se denomina el movimiento protestante o la reforma del siglo XVI. Hoy en día, por ejemplo, hay otro caso, un poco diferente, pero también se trata de un mercadeo. En Centroamérica hay una iglesia muy grande, no recuerdo cómo se llama, pero es una cosa enorme, con un pastor que seguramente algunos lo conocerán, Cash Luna, curiosamente el nombre Cash, efectivo en inglés, ¿no? Y él dice que a la iglesia hay que venir con dos cosas, con la Biblia y con la chequera, porque con la Biblia se aprende sobre la palabra de Dios y con la chequera se adora a Dios. De acuerdo a este tipo de evangelio, la bendición de Dios está mercadeada de tal forma de que si tú a más aportes, mayor bendición recibirás. Y ese es el kit de la cuestión, ese es el evangelio que se suministra a este tipo de personas y pican, y efectivamente porque alguno dice, bueno, no es tanto el perdón, no es tanto mi arrepentimiento, el dejar el pecado, sino más bien el buscar a Dios para su bendición. O mejor dicho, por su bendición. Y claro, y a la gente le gusta eso, no, de arrepentimiento no me hables, del pecado no me hables, háblame de la bendición. Yo quiero ser rico, yo quiero tener una buena casa, un buen coche, buenas propiedades, es decir, yo quiero ser feliz y que Dios me provee esa felicidad. Y de alguna forma de mercadear de eso, estas iglesias te presentan esa doctrina. Entonces vemos aquí que nos puede indignar una cosa y la otra. Y lo digo para poder empezar a comprender por qué Cristo se indignó cuando en el templo de Jerusalén encontró a un tipo de mercaderes y qué es lo que significaba esto. Vamos pues al capítulo 2 de Juan,
para poder ver esta historia. Es a partir del verso 13 cuando se menciona la purificación del templo. Hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que hubieron no una, sino dos purificaciones del templo. Al principio del ministerio, como aparece aquí en Juan, o al final de su ministerio, como aparece en Lucas, Marcos, Mateo. En fin, no se sabe si verdaderamente fue así, fue uno. Es muy probable que sí sea cierto que fueron dos, porque Jesús estaba en el templo y predicaba también en el templo, no una vez, sino muchas veces y muchos días seguidos. O sea que es muy probable que efectivamente eso sucediese. Vamos a leer la historia y vamos a analizarla. Dice el 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Eran los tres tipos principales de animales con los cuales se hacían los holocaustos, las ofrendas de cereales, las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado y por expiación. Eran 5 tipos de ofrendas que se daban en el templo. Eran todo un sistema que había instituido Moisés de adoración a Dios, para gratitud a Dios, para honrar a Dios y también para solicitar el perdón de Dios. Para eso estaba el templo, para ese oficio sacerdotal y para que la persona pueda ir a orar. Como decía Salomón, todo aquel que mirare al templo de Jerusalén o que estuviera allí, tú lo oirás desde los cielos. Era un nexo para que las personas pudieran ir a buscar a Dios, a encontrarlo, a tener comunión con Dios, a tener una forma de adorarle allí. Pero resulta que la entrada a ese magnífico templo que había hecho Herodes, que por cierto no estaba todavía terminado, sino que faltaban cosas que se terminaron alrededor del 65, 68 después de Cristo. Y qué curioso, ¿no? Que apenas se terminaron en el año 70 ya estaban destruidas. O sea, no bien terminó de terminarse el templo de Herodes, fue destruido. Pero bueno, la cosa es que en los tiempos de Jesús, todavía años, algunas décadas antes de la destrucción del templo, el templo lucía magnífico. El templo tenía la siguiente forma. Imagínense que este es el templo, ¿no? Y a los alrededores estaba el patio de los gentiles, o el atrio de los gentiles. Era una explanada grande, que hoy en día gran parte de esa área es la explanada de las mezquitas. Pues bien, ahí podía entrar cualquiera, estaban los judíos, estaban los gentiles, no había ningún problema. Pero luego ya en esta misma, la parte interior, había una parte grande ya dentro del templo donde no podía entrar ningún gentil. Era algo terrible. ¿Recuerdan cómo le acusaron a Pablo de que había metido, era falso por supuesto, había metido gentiles en el templo y por eso lo capturaron y al final le apeló a César? Pues fue por eso, porque un gentil no puede entrar en esa primera parte, que le llaman el atrio de las mujeres. Tiene unos pabellones, algunos sitios para lavamiento de los que los han sanados de la lepra, y en fin. Luego en la parte más interior, el atrio más interior se llama el atrio de Israel. Ahí está el mar de bronce donde se hacen los holocaustos. Y ya en la zona de ese patio interior hay un edificio en el centro al fondo, un edificio alto con unas columnas altas, donde estaba propiamente el templo en sí, donde estaba el lugar santo y más en la parte detrás de varias cortinas, el lugar santísimo, donde una vez al año entraba el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur o día de la expiación para hacer su oficio de perdón del pueblo de Israel. Pues bien, ¿qué pasaba afuera? Fuera de estos dos atrios principales estaba el atrio de los gentiles, y allí es donde Jesús va a encontrar de pronto a un montón de mercaderes, animales, cambistas, y vamos a ver lo que sucede allí. No he terminado de leer la parte. Dice el 14, y halló en el templo, en esa zona externa que les he mencionado, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. ¿Por qué habían cambistas? Resulta que la gente venía de muchas partes del Imperio Romano, y de otras partes quizás fuera del Imperio Romano. Eran judíos
querían ir a Jerusalén a hacer los oficios religiosos, a adorar a Dios, y tenían monedas de distintas partes, tenían que, vamos a decir, habían dos razones por las cuales tenían que cambiar dinero, que no estaban bien. Uno era el impuesto del templo y otra era para poder comprar los animales. Ahora, ¿por qué compraban los animales? Según la ley de Moisés, cada persona de su propia hacienda propia podía traer el carnero o el becerro, o si era más pobre la paloma, o por último una ofrenda de harina, si era mucho más pobre todavía. Pero lo traía al templo. Pero resulta que cuando llegaba una de estas personas, primero tenía que cambiar su dinero en dinero de Judá. Ahora, cuando vosotros vais a viajar y queréis cambiar euros a dólares o viceversa, siempre te ponen una comisión, ¿no es verdad? Un tipo de cambio, pero también una comisión. No solamente el tipo de cambio puede no ser bueno, pero te cobran una comisión. Más o menos creo que entre el 5 y el 10% hoy en día. La verdad que no lo he observado bien, pero por ahí van los tiros. Y tú quieres transferir dinero y te cobran eso. ¿Cuánto creen que cobraban estos cambistas a los que iban a cambiar su dinero por dinero de Judá? El 50%. O sea, si tú te necesitabas 200, tenías que pagar 300. Era verdaderamente un interés usurero total. Pero ahí no estaba lo peor. Luego tenías que pagar el impuesto del templo, que también era un impuesto considerable, porque ellos cobraban el servicio. Aunque ellos tenían unas fuentes de ingresos de los diezmos nacionales, ellos querían hacer un cobro adicional por sus servicios prestados. No hay base bíblica ahí, ¿eh? Pero había algo peor. Lo peor de todo es que los animalitos que tú podías traer, resulta que los sacerdotes tenían unos ayudantes que revisaban el animal, porque la ley dice que el animal para ser sacrificado tiene que ser sin defecto. Y tú podías haber sacado de tu granja el corderito sin defecto, pero venían estos señores y decían, a ver, no me gusta. Oye, pero si está bien, el cordero no tiene defecto. No, mira esa mirada torva que me mira el corderito, no me gusta, ¿no? Entonces, le buscaban 3 pies al gato y lo rechazaban. No, tú tienes que comprar al corral de Anás. Recuerden que habían Caifás y Anás eran los sumos sacerdotes de ese tiempo. ¿Y qué pasaba? Que decían, no, yo no voy a aceptar tus animales, tú tienes que comprarme los animales. Entonces ellos tenían una serie de vendedores afuera que tenían los animales del corral de Anás, que les obligaban, porque los ayudantes no aceptaban los animales que traían la gente, sino que tenían que comprarles, o sea, gastar más dinero para comprarles los animales que ellos querían. O sea, había el negocio redondo. Primero, los cambistas, el impuesto del templo y encima el negocio de los animales. Todo lo que significaba llevar a estas personas que iban de buen corazón a adorar a Dios estaba limitado, impedido, dificultado por estos mercaderes que habían infiltrado el templo, que estaban haciendo el negocio de sus vidas, ganando mucho dinero, traficando con la adoración a Dios. ¿Cómo no iba a reaccionar el Señor Jesucristo ante esto? Vamos a ver lo que hizo. Dice el 15: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Todo eso estaba dificultando la entrada al primer pórtico. Ahí estaban los cambistas, ahí estaban los vendedores de animales, probablemente la mesa encargada del impuesto del templo también. Pues ¿qué hizo Jesús? Hizo unas cuerdas, hizo un látigo y con eso comenzó a botar a los animales y a echar a los cambistas, volcándole las mesas, porque estaban estorbando, estaban corrompiendo el lugar de adoración a Dios con maniobras de pecado. Habían hecho un negocio de la adoración a Dios
y eso tenía que recibir una respuesta airada de parte de Dios, porque Jesús era Dios, y tenía que echarlos a chicotazos. No sé si entiende el término de chicotazo, creo que sí, ¿no? A latigazos, ¿no? Había que echarlos. No se puede permitir estos mercaderes en el templo. Eso definitivamente. Vamos a ver qué siguió pasando. Dice el 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Eso no puede ser. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Qué significa eso? Que Dios cuida del lugar de adoración, porque es el nexo fundamental para su relación con la humanidad. Él necesita que eso esté libre de inmundicia para que pueda nuestra relación con Dios ser fluida y pueda haber una adoración auténtica, un resultado espiritual genuino y pueda haber fruto espiritual en nuestra vida. Tiene que eso manejarse bien, no puede estar estorbado por maniobras de pecado, por estos mercaderes. Dice el 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Como diciendo, ¿con qué autoridad lo haces? 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Claro, cuando oyen eso, se refería pues al templo de Herodes, que todavía estaba en construcción, no estaba terminado del todo. Dice el 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo, de su cuerpo. Y efectivamente, ¿no? Lo crucificaron, lo mataron, y en 3 días él resucitó. Pero fíjense que aquí también da una señal especial. Eso lo hizo Jesús. No es que Jesús no tuviera el poder para poder resucitarse a sí mismo y solamente fue por Dios Padre y el Espíritu Santo. No, Él tiene el poder como Dios de poder dar la vida y, como dijo luego, volverla a tomar. Es potestad de Cristo dar su vida y volverla a tomar. Y así fue, efectivamente. Yo mismo levantaré este templo otra vez en 3 días. Y así fue. Y claro, la gente estaba confundida y seguramente se burlaba porque decía, este tipo está loco porque está diciendo que el templo de Herodes, con toda su magnificencia, en 3 días lo va a volver a levantar si es que es destruido, que luego fue destruido realmente, en pocos años después. Pero al final el Señor aquí habla pues de su cuerpo. Y vamos a ver que esto tiene una relevancia muy importante para nosotros. Porque ¿no somos nosotros templo del Espíritu Santo? Vamos a ir a otro pasaje, pero antes vamos a terminar el verso 22 para no dejarlo ahí colgado. Dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Oyeron, pero no lo entendieron, pero Dios hace que su palabra germine y a veces no te desalientes cuando has hablado con alguien de Cristo y ves que pasa el tiempo y no sucede nada. La palabra de Dios se sembró y llegará el momento en que germinará. Incluso a los creyentes les pasa, algunos escuchan la predicación, escuchan algo que es edificante para sus vidas, pero no hacen caso. Hasta que llegue el momento en que, recuerdo, sí, eso, o recuerdo esto que leí en la palabra, no le hice caso, pero al final lo obedecí y me bendijo. Y así, la palabra a veces toma su tiempo, a veces lo ideal es que sea inmediatamente entendida y obedecida, pero muchas veces también no sucede así y tiene que pasar un tiempo para que brote la semilla sembrada. Pues bien, ahora sí vamos a el pasaje de 1 de Corintios capítulo 6. Es un pasaje muy poderoso, tiene muchas cosas que decir. En sí es un mensaje completo, entero, sin ningún problema, pero no vamos quizás a extenderlos demasiado. Pero sí vamos a analizar algunas cosas que pueden ser nuestros mercaderes dentro. Bien, dice el 12, todas las cosas
me son lícitas. No está hablando aquí de pecados, ojo. Aquí no está hablando de pecados. Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, aquí habla de dos cosas. Cosas que no convienen, no son malas, no son pecado, pero pueden entrar como mercaderes para perturbar tu vida. Y ahora veremos algunos ejemplos. Otras, no necesariamente, algunas sí lo son y otras no lo son malas, pero te pueden dominar. Te pueden enviciarte en esas cosas. Entonces yo tengo que saber apartarme de eso, ser perspicaz espiritualmente y saber que eso no conviene o eso me puede dominar y por lo tanto no me conviene hacer o involucrarme. Dice el 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis, aquí viene algo interesante, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Interesante, ¿no? Somos templo del Espíritu Santo porque está en nosotros, que vino de Dios, y que otra cosa interesante, dice que no somos nuestros. Y fíjense lo que dice el verso siguiente, el 20. Porque habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo y tu espíritu son de Dios. Antes no lo eran, pero desde que recibiste a Jesús fuiste comprado por la preciosa sangre de Cristo. Por lo tanto, ya no te tomes esas libertades. No, yo puedo involucrarme en pecados, irme por ahí a parrandear y hacer cosas, inmoralidades por el estilo. Ya no tienes esa libertad, porque ya fuiste comprado por Dios y apartado. Eres santificado. No es que seas perfecto, porque todavía la naturaleza pecaminosa está en nosotros, pero eres santificado, apartado para Cristo. Y por lo tanto tienes que guardarte de esos pecados, que aquí, por ejemplo, señala uno, podría haber señalado otros pecados. Habla de personas que se van, pues bueno, de sexo libre, adulterio también podría ser también injusticias, formas en las cuales tú maltratas a tu cónyuge o maltratas a tus hijos, o los hijos que maltratan a los padres o no los consideran en su vejez, o haces injusticia contra tus subalternos en tu trabajo, en un negocio, o defraudas a ciertas personas. En fin, hay muchos casos de pecados que van a ser mercaderes, que van a estorbar nuestra relación con Dios, porque si tú estás andando en esas cosas, imagínate, no solamente estás deshonrando el cuerpo de Cristo, sino estás deshonrando tu propio cuerpo. Aquí, por supuesto, en el caso de la fornicación es un pecado contra ti mismo, pero también hay pecados contra otros, y que van a dañar de una manera terrible la relación con Dios de esa persona. Por lo tanto, es algo que tenemos que evitar. Son, digamos, grandes, pero también hay cosas que no necesariamente son pecados. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Son cosas que pueden ser incluso buenas. Porque fíjense que el primer verso no habla de fornicación ni pecados colaterales de similares magnitudes, sino habla de cosas que no convienen o cosas que te pueden dominar. A veces el ser humano trabaja con cierta recompensa de las cosas que consigue, de sus logros. Hay una sustancia, dopamina, en el cerebro que encarga de poder darnos placer, satisfacción cuando logramos algo.
La dopamina tiene surge de muchas ocasiones, felicidad afectiva, también de la sexualidad, pero también de los logros, de las metas alcanzadas, de esas satisfacciones también te genera dopamina en el cerebro y te da pues un bienestar, ¿no? Y hay personas exitosas con mucha preparación, muy trabajadoras, que pueden pues llegar a adiccionarse de su trabajo o de su negocio o de su deporte preferido. Los deportes también producen dopamina, los logros a esa gente adrenalínica que se le gustan los deportes de riesgo y que se lanzan con una especie de paracaídas, pero que es como una especie de alas, y se van por un lado, se suben a una montaña. Y claro, arriesgan su vida y muchos mueren jóvenes porque esa adicción, esa dopamina que les produce la euforia de poder lograr esas metas, pues los engancha. Es como una droga. Y también hay gente que no tanto en ese tipo de deportes de riesgo, pero también puede engancharte el esfuerzo en el trabajo, una especie de adicción al trabajo y estás todo el tiempo allí, o en el negocio, y puede ser justificado, pero igual también puede ser con la familia, y puedas tú decir, bueno, mi familia, no, yo me voy de paseo porque tengo que llevar a mi familia de paseo, no voy a la iglesia porque me voy de paseo. No estoy diciendo, por supuesto, de algunas necesidades de poder atender a la familia que te puedan impedir, el trabajo que te puedan obligar a trabajar en un domingo, o que en tu negocio tengas que usar en los fines de semana. Pero yo lo que aconsejo en estos casos es que el creyente debe de aprender a ordenar su vida, a poner prioridades. Imagínate que yo tengo una tienda y digo, resulta que los domingos viene más gente y gano más dinero los domingos, y por eso no voy a la iglesia porque es que gano más dinero. Entonces estás poniendo a un ídolo ahí. Ese mercader se llama idolatría. Ya no se trata de santos y dioses o diosas, sino de cosas que tú le das más importancia que a Dios. Cuando Dios deja de ser tu primer lugar y es tu negocio, tu familia, o tu deporte, o tu empresa, o el trabajo, o cualquier otra cosa, o la política, eres una persona y te vas ahí a hacer campaña política el domingo, por ejemplo, imagínense, por poner muchos ejemplos, pero pueden haber muchas cosas, pero tú pones en primer lugar esas cosas y no pones en primer lugar a Dios. Hay formas de encontrar la manera de darle un espacio a Dios, de darle un espacio de tiempo de oración en tu intimidad, en tu casa, a solas con Dios. No tengo tiempo porque estoy afanado en muchas cosas. Está como el tema ¿se acuerdan de la historia de María y Marta, las hermanas de Lázaro, ¿no? Que estaba Jesús un día en la casa de Marta y María se puso a escuchar a Jesús. Y Marta pasó de largo de Jesús, ahí estaba el creador del cielo y la tierra, el Dios Todopoderoso estaba ahí en su casa. Y no se daba cuenta, mientras María sí se dio cuenta y escuchaba a Jesús, la Marta estaba con los platos, haciendo sus faenas, ¿no? Limpiando la casa. Y todavía encima se da el coraje de poder decirle a Jesús, Señor, ¿no tienes cuidado de mi hermana María que no me ayuda en las tareas de la casa? ¿Se imaginan? Pues así muchas veces actuamos nosotros también, ¿no? Despreciamos a Jesús por nuestros afanes particulares. ¿Y qué fue lo que le respondió Jesús a Marta? Marta, Marta, afanada estás en muchas cosas, mas una sola cosa es más necesaria, y tu hermana se ha quedado con la mejor parte. Eso es una cosa que nos debe aleccionar. ¿Nos comportamos como María o nos comportamos como Marta? Eso hay que examinar el corazón, ¿no es verdad? Si yo le doy prioridad a otras cosas, estoy creando idolatrías en mi corazón. Es otra forma de mercaderes que van a obstaculizar el paso a la adoración a Dios. Te van a interrumpir. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo recuerdo cuando yo me convertí antes de tener la mayoría de edad. Y en los primeros años mi familia me hacía bullying, ¿no? Por el tema de ser creyente, incluso me impedían ir a la iglesia. Pero yo me las ingeniaba. Por lo menos había una radio donde todos los domingos ponían el sermón. Justamente de la iglesia en la que iba, curiosamente, de la Alianza Cristiana y Misionera, del Lince. Y escuchaba, me daba el tiempo, y si por alguna razón tenían que hay que comer, que vienen los familiares, por lo menos grababa el mensaje. Y por lo menos podía escucharlo.
O sea, no estaba físicamente en la iglesia, pero el no poder estar por lo menos me la ingeniaba para hacer algún tipo de adoración o de participación el domingo para el Señor. ¿No se puede hacer eso, por ejemplo? Bueno, que no puedo ir a la iglesia por algo de motivos, por lo menos se escucha una predicación. Hemos puesto algunas en YouTube. Si soy muy feo y no te gusta mi cara, pues no pasa nada. Hay audios que son más fáciles y pesan menos en WhatsApp. Los puedes recibir y ya, pues, por lo menos escuchas eso, ¿no? No hace falta que me veas, pero por lo menos puedes escucharlo. Y si no te gusta lo que digo, pues hay otras predicaciones también por ahí, de algunos, aunque también hay que tener cuidado, que puedes escuchar, ¿no? Pero yo creo que lo más saludable sería escuchar de tu propia iglesia, porque bueno, yo creo que decirte que escuches cualquier otro de por ahí, sabe Dios qué sorpresa puede haber, ¿no? No sería tampoco muy acertado. Pero lo que yo digo es que hay formas de ingeniársela, de que aunque no puedas ir, por lo menos escuches una predicación, escuches alabanza. Hay muchas canciones muy bonitas de alabanza a Dios, que le des un tiempo, ya que no pudiste ir, por lo menos le das un tiempo. A eso me refiero, ¿se dan cuenta? Y si puedes ir y puedes ordenar tu tiempo para ir, si puedes ordenar tu tiempo para tener tu devocional diario de oración y lectura de la palabra, pues excelente. Estás actuando como María, no como Marta. Jesús dijo una cosa muy importante: quien conmigo no recoge, desparrama. Entonces no desparramemos, sino recojamos con Jesús. Tenemos que ser fieles en eso, comprometidos con Dios. Ahora, hay un tercer tipo de mercaderes que entran en el corazón de nuestro templo, y son las raíces de amargura. Esto es muy interesante. Hay muchas cosas en la vida, dificultades, sufrimientos. Hay creyentes que tienen vidas más sosegadas y felices, y otros que pasan por situaciones bien duras, pero bien duras. Y claro, los que pasamos o hemos pasado por situaciones duras, tenemos una tentación muy peligrosa, que son lo que he llamado raíces de amargura. Es quejas contra Dios. El ser humano se puede quejar contra Dios si tú te quejas a Dios, pero no de Dios. Hay una diferencia ahí notable. En los Salmos, por ejemplo, podemos encontrar quejas a Dios, que entonces el salmista se queja a Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por ejemplo, Salmo 22, ¿no? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Clamo de día y no respondes, y clamo de noche y no hay para mí consuelo. Pero luego hay una reversión de todo esto, porque hay fe involucrada y al final hay una confianza renovada en Dios. Pero queja hay. Dios no se molesta de que tú te quejes de Él por la situación que estás viviendo, porque Dios sabe que el hombre sufre y obviamente pues te quejas. El problema está cuando te quejas de Dios a otros. Comienzas a quejarte de Dios a otras personas. Qué malo que es Dios, cómo Dios permite esto en mi vida, en fin. Eso ya es una raíz de amargura. Y lo peligroso que eso puede hacer que naufrague tu fe en Cristo. Cuento una anécdota personal, porque esto ilustra bastante bien lo que estoy diciendo. Yo un tiempo estuve casado hace muchos años, y recuerdo un día mi ex esposa me trajo un papel, no hay por aquí ningún ejemplo, un papel de estos de cuadernos que tiene sus rayas, ¿no? Y resulta pues que me puso todas las líneas, punto por punto, y la otra página todavía continuaba de quejas sobre mí, cosas que de mí que no le gustaba. Era página y media, ¿no? Y yo no digo que hubiesen cosas que efectivamente eran ciertas, pues, ¿no? Porque nadie es perfecto, ¿no? Yo tengo, como todas las personas, tienen sus defectos. Pero ¿saben cuál es el problema? Es la actitud de ella con relación a esto. Si un cónyuge se queja de su otro cónyuge y comienza a generar esas raíces de amargura al final brotan, y como es evidente, al final ese matrimonio se fue al garete. Ella hizo un trámite unilateral del divorcio y se casó luego con otro. Pero todo eso termina. ¿Por qué? Porque se empieza a ver queja. También una cosa importante, se falta el respeto. Si un cónyuge le falta el respeto al otro cónyuge, adiós relación. Eso es muy difícil de que pueda levantarse de nuevo. La pérdida del respeto de los padres con los hijos, es verdad que tiene la potestad
y el deber de instruirlos en el consejo de Dios, pero tampoco son tierra labrada para poder abusar de ellos y para poder esclavizarlos o abusar sexualmente o lo que fuese por parte de los padres. A eso no están llamados. O el hijo que se abandona a los padres ya en su vejez y bueno, esos ancianos están como si no tuvieran hijos. Yo he visto muchos casos. Ya incluso en Suecia hay unos departamentos del Estado debidamente entrenados para ir a las casas a ver si están vivos o están muertos algunos ancianos, y si están muertos, después de varios días o semanas, los recogen el cadáver y llevan las cosas a una ONG y cosas por el estilo. Hay toda una gestión. En España ya está pasando eso desde hace muchos años. Gente que se encuentra muerta solamente porque el olor delata el cadáver. Entonces, ahora, puede ser que no hayan tenido hijos, y bueno, pues no, porque no tuvieron hijos, quizás no hubo nadie que sea. Pero no, son gente que ha tenido hijos, que tiene hijos, y sin embargo los hijos se desentienden de los padres. Entonces, hay muchas maneras de poder actuar de esta manera, de romper relaciones. Y así como nosotros rompemos relaciones por malas actitudes, también podemos romper nuestra relación con Dios por esas mismas malas actitudes. Por lo tanto, no te quejes de Dios. Si quieres quejarte, quéjate a Dios en oración. Señor, mira, está pasando esto, ayúdame, socórreme, porque estoy sufriendo por esto, por esto, por esto, por esto. Esa es la forma correcta. Pon toda tu carga en el Señor y Dios va a hacer. Y Dios al final te va a levantar. Puede que por un tiempo sufras como intensidad, pero al final Dios te va a levantar y Dios va a compensar tu sufrimiento. Es una promesa de Dios. O sea que va a haber una bendición detrás de eso, de todo eso que has sufrido, no por tu culpa o porque tú pecaste, sino porque, bueno, te tocó sufrir esa situación. Dios te va a compensar y te va a dar bendición al final. Eso a veces no lo imaginamos y en el momento que sufrimos como que no nos consuela mucho eso, ¿verdad? Pero es promesa de Dios y al final se ve en la manifestación de nuestra vida que eso va a suceder, ha sucedido y seguirá sucediendo. Porque Dios es poderoso para sacarnos de distintas situaciones difíciles y dolorosas. Por lo tanto, tenemos pues que evitar esos mercaderes que entran en el templo de nuestro corazón, que somos templo del Espíritu Santo, pecados que nos estorben, idolatrías, sobreénfasis en otras cosas que no son el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Si tú pones a Dios en primer lugar, Él va a bendecir tu negocio, va a bendecir tu trabajo, va a bendecir tu familia, tu deporte, todo lo que tú quieras. Hablando de deporte, me hizo recordar a un atleta inglés que aparece en esa película Carros de Fuego. No sé si han visto Carros de Fuego, que él dijo, no, yo el domingo no voy a competir porque el domingo es día del Señor, y no compitió. Y al final ganó. Y se presentó en otra prueba que no era la suya y ganó. Dios lo hizo, le dio la victoria, porque él honró a Dios. Al que honra a Dios, Dios lo honrará a él. Es una promesa del Señor. Por lo tanto, evitemos que esos mercaderes entren en nuestro templo y recordemos que pecados, idolatrías, ni raíces de amargura deben impedirnos nuestra verdadera adoración a Dios. Y volvemos pues con esto a lo que dice Hebreos 12, ¿no? Teniendo tan grande número de testigos alrededor nuestro, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que dice. Corramos con paciencia. Con paciencia significa soportando sufrimiento. Cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si tú lees el contexto, no decía que tú puedes subirte al Everest o puedes viajar a la luna. No, estaba refiriendo, todo lo puedo soportar, todo lo puedo sufrir en Cristo que me fortalece. Ahora, esa fortaleza no nace de ti, ojo. Tienes que rogar y pedirle que Dios te fortalezca, porque a veces no la tenemos, esa fortaleza. Hay que reconocerlo. Y tenemos que rogar y pedir a Dios que el Señor nos dé esa fortaleza para poder seguirlo. ¿Qué tenemos entonces que hacer en conclusión? Coger el látigo y a latigazos expulsar a esos mercaderes de nuestro corazón. Pecados, énfasis demasiado en las cosas que son idolatrías y raíces de amargura. Evitemos estas cosas que nos pueden dañar e incluso hacer naufragar nuestra fe en Cristo. Por lo tanto, pidamos al Señor que Él nos cuide. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres un Dios poderoso que nos acompaña, Señor, incluso en los momentos más duros, más difíciles. Señor, te pedimos que nos ayudes a poder expulsar del templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo y nuestro corazón,
de todo mercader que se involucre para estorbar nuestra relación contigo, de pecados que nos estorben, de idolatrías, de énfasis en otras cosas que no son tú, que podamos ponerte a ti en primer lugar, sepamos respetar, Señor, un tiempo para ti, un tiempo también para nuestra familia, porque también a veces la familia es puesta en segundo lugar por estas cosas. En primer lugar eres tú, nuestra familia, y luego todo lo demás. Y te pedimos pues que si hay quejas en nuestro corazón, amargura en nuestro corazón por las aflicciones que nos acosan, podamos, Señor, derramar nuestro corazón delante de ti y no hacer el pésimo deporte de quejarnos, Señor, de ti. Y en lugar de hacer quejas, Señor, podamos darte las gracias, ser agradecidos, agradecer por todo lo que tenemos de ti, oh Dios, y no estar quejándonos de lo que no tenemos. Te pedimos que nos ayudes, pues, a ser practicantes de dar las gracias a ti, Señor, para que de esa manera podamos hacer un balance, una contabilidad de todo lo bueno que tú nos has dado en medio de nuestro sufrimiento. Y, Señor, sabemos que tú eres poderoso para sacarnos y darnos libertad, Señor, y salida de las situaciones duras y difíciles que tenemos que sufrir. Señor, nos encomendamos a ti y te pido especialmente por aquellas personas que están pasando por situaciones muy duras y muy difíciles en este momento. Señor, que tú les guardes, que les des confianza, Señor, fe en que tú al final tienes el control, tienes el poder y tú vas a cambiar las situaciones. Lo que ahora parece imposible e inverosímil, tú, Señor, vas a trastornarlo y vas a transformarlo en algo que sea bueno y, Señor, que sea para la paz y, Señor, para la gracia tuya sobre nuestras vidas. Te pido pues que tú bendigas a estas personas que pueden estar pasando esta situación tan difícil para que las raíces de amargura no aniden en su corazón y más bien haya gratitud por todo lo bueno que nos ha dado y en primer lugar por la salvación en Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos el tiempo libre.